Muy buenos días nuevamente. Les dijo el Señor orando en una ocasión, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Juan 17:3. Vamos a continuar, hermanos, conociendo más a Jesús en esta serie de sermones que hemos estado llevando durante poco más de un año ya en el libro de Juan. Hermanos, hoy muchas personas, tanto religiosas como no religiosas, cuestionan quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y responden esa pregunta de mil y un maneras. Y siempre responden justificando su conducta de vida. ¿Quién es Jesús? En Juan hemos visto que Jesús lo es todo. Él es Dios, Él es creador, Él es sustentador y nuestro Salvador. Sin embargo, para sus contemporáneos, la mayoría de ellos y sus opositores, no era nada de eso. Simplemente no era suficiente. No lo fueron, ni su vida, ni sus palabras, ni sus señales milagrosas. Absolutamente nada. Jesús no era suficiente. Esto nos enseña que el hombre es capaz de cultivar la semilla de incredulidad a tal manera que su corazón queda lleno de malezas y lleno de oscuridad y no puede entrar la luz allí. Y eso es lamentable. Y esto es lo que vemos en esta nueva sección que vamos a estudiar. Pero aún así, lo maravilloso es que vemos a Jesús que persiste en llegar a ellos, invitándolos a que vengan a Él, como también lo hace hoy con nosotros. Vamos a evaluar, hermanos, esta nueva sección dentro de la gran sección que estamos analizando, el agua y la luz del mundo. El agua y la luz del mundo. Pero en esta ocasión vamos a ver la parte 2, vamos a ver la fuente de agua viva en Juan 7:37 hasta el 52. Lo primero que vemos aquí, hermanos, en los versículos 37 al 39 es la predicación de Jesús. La predicación de Jesús, y nos encontramos inmediatamente con el contexto en el que estábamos. Dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. Era el séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Recordemos, todavía estamos en esa gran celebración. Esta era la fiesta más grande de los judíos, de aquellas 3 que se hacían anualmente. Y llegamos, obviamente, a un día especial, un día de celebración especial. La fiesta llegaba a su clímax, pero también la enseñanza de Jesús. Y aquí, aunque vamos a aprender lo que dije anteriormente que íbamos a mencionar, y es la celebración o la ceremonia de la extracción de agua que se hacía en la fiesta de tabernáculos. ¿En qué consistía? Consistía en la extracción de agua del estanque de Siloé, en un jarrón dorado por parte de un sacerdote, que iba acompañado de un coro, acompañado de las personas, ¿verdad? Y acompañado de un coro, y cantaban Isaías 12:3, por ejemplo, que dice: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y también cantaban los salmos Jalel, que ya hemos hablado de ello también, son los salmos de alabanza, 113 hasta el 118. Iban detrás, ¿verdad?, en esa procesión desde el estanque de Siloé hacia el templo, cantando, alabando a Dios, y cada uno, ¿verdad?, de los que iban allí iban con su edrog en la mano izquierda y su lulav en la mano derecha, y meciéndolo y cantando, celebrando, alabando a Dios. Luego, cuando llegaban al templo, se dirigían
exactamente por la puerta de agua. Luego llegaba el sacerdote al altar y allí entonces él derramaba esta agua en el altar, sobre el altar, en una de las esquinas del altar, como también había otro sacerdote que derramaba vino. Y esto lo hacían los judíos cada día de la fiesta de tabernáculos. Los 7 días lo hacían. Y estamos en el último día, y estamos en este contexto, ¿ok? Y en ese vertimiento de agua y en ese vertimiento de vino sobre el altar, los judíos hacían esto de manera simbólica y lo hacían con un significado que podríamos decir que al menos tenía tres niveles de significado. En primer lugar estaba el agradecimiento y petición por la lluvia. Recordemos que esta fiesta se celebraba justo al punto de iniciar dentro de poco la era lluviosa y estaba obviamente todo seco, ya las cisternas estaban bajando de su nivel de agua y obviamente era una manera de pedir obviamente la lluvia a Dios y también de agradecer porque la lluvia pasó y obviamente les permitió cosechar todos esos frutos que mencionábamos antes. Así que por un lado tenemos ese significado, la lluvia, por su valor de la vida. Luego, como segundo nivel también de entendimiento, tenemos que recordaban, como la fiesta de tabernáculos, era que ellos moraban en esos refugios temporales, fuera de sus casas, recordando su éxodo por el desierto y cómo en esa sequedad Dios proveyó agua de la roca. Números 20, 8 y 10 también recordaban estas cosas. Y por último, algo muy importante y muy interesante. También lo hacían de manera simbólica como esperanza a la bendición profética de la era mesiánica que vemos en varios pasajes. Por ejemplo, Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa o del templo, hacia al oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Esa visión que Dios le dio a Ezequiel de un nuevo templo o de una nueva época de saciedad. También Zacarías habla de esto en el capítulo 14, versículo 8. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Iba a ser constante, presente. Todas estas ideas simbólicas, no literales, apuntaban a la era mesiánica. Y lo hacían al menos con estos 3 niveles según el contexto histórico. En el último y gran día de la fiesta. Y aquí luego vemos el mensaje. El resto del versículo 37 y 38 dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan aquí describe no solo la potencia de su voz, sino también su acción. Se puso de pie, recordemos, habían miles de judíos, miles, aquellos que venían de otras naciones a celebrar esta gran fiesta. Se pone de pie, firme, y alza su voz al punto del grito, es lo que quiere decir el verbo allí, para que se oyera obviamente muy bien. Y obviamente esto llamó y sostuvo la atención de esas personas allí. Y algo interesante aquí ocurre. Llamó a tal punto su atención, no porque habló como otro profeta. No. Otro profeta habría dicho: dice el Señor. Sino que aquí habla como Dios, como lo que Él es, el eterno Logos hecho carne, una autoridad independiente. Si alguno tiene sed, venga a mí. Esto es más que un profeta. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. En este versículo muchos cuestionan por un tema de puntuación de quién corren estos ríos de agua viva. O cuál es la fuente. ¿Será la fuente Jesús o la fuente sería el creyente aquí? Más adelante vamos a dar la respuesta, porque el contexto también nos los responde. Pero vemos nuevamente el principio que veíamos antes. Notemos aquí, Jesús dice, como dice la Escritura. Y esto ha presentado también a muchas personas a decir, bueno, pero ¿qué Escritura dice? Obviamente Jesús habla en principio. No hay una cita exacta de lo que Él está mencionando aquí. Por ejemplo, tenemos también, además de los versículos que leímos antes, Ezequiel 47:1 y Zacarías 14:8, tenemos a Isaías 58:11. Dice Isaías, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. De nuevo vemos esa idea de agua, saciedad. Y muchos otros pasajes nos hablan de esto. Por ejemplo, Joel 3:18 nos habla de esto. Zacarías 13:1, en aquel tiempo dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Los judíos estudiosos sabían muy bien estas cosas. Obviamente que en plena celebración de esta ceremonia de extracción del agua y en plena celebración de tabernáculos que recordaba esa agua de la roca, todas estas cosas estaban latentes en la audiencia. Luego vemos el comentario que hace Juan, versículo 39, que nos ayuda también a entender esto. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan equipara el correrán a ríos de agua viva con la recepción del Espíritu Santo. Nótese bien, Juan equipara el correrán ríos de agua viva con la recepción del Espíritu Santo, que en aquel entonces no había ocurrido aún. ¿Ok? Luego de la glorificación de Jesús, es decir, de su ascensión y de su coronación en su trono, Hebreos 8:1, Dios mismo en carne, estando aquí, le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Luego Él asciende, ¿verdad? Es glorificado, es coronado. Y luego, ¿qué ocurrió en Pentecostés? Con los apóstoles reunidos allí, dice, fueron todos los apóstoles llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo mismo vemos en Hechos 10, 44 y 45 en el caso de Cornelio, un caso bien particular. Pedro llama a eso, pues pasó lo mismo que con nosotros. Hechos 11, 15. Pero sabemos que luego de Pentecostés particularmente, luego de Hechos 2, vemos cómo luego por la imposición de las manos de los apóstoles a los creyentes, ellos reciben el Espíritu Santo. Y hay muchos ejemplos de esto. En Hechos 2:38 esto es prometido. En Hechos 8:6 vemos el primer ejemplo explícito de esto. Y la gente unánime, dice, escuchaba atentamente las cosas que Felipe, dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Luego el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Noten, el Espíritu Santo lo reciben los apóstoles, pasan dones a hombres, esos hombres predican y sigue esa bendición, siguiendo a otros que obedecen. Estos habían obedecido, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Luego, cuando nosotros leemos Hechos 8, 14 al 18,
Dice que los apóstoles estaban en Jerusalén cuando oyeron que en Samaria habían obedecido el Evangelio. Entonces, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, versículo 15, Hechos 8:15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque, dice, aún no había descendido sobre ellos. Vemos nuevamente esa conexión apostólica y vemos también el mismo ejemplo en Hechos 19. Pablo se encuentra con unos hombres en Éfeso y ellos habían entendido hasta Juan el Bautista. Y entonces les pregunta Pablo, Hechos 19:2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Imagínense. Ok, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, el Cristo. ¿Y luego qué ocurrió? Nosotros seguimos leyendo y nos damos cuenta que fueron bautizados y luego, por la imposición de manos, reciben el Espíritu Santo. Entonces vemos esto, miren, fluyó ríos de aguas vivas, de bendición para otros en la era milagrosa por la obra del Espíritu Santo. Glorioso y maravilloso. Entonces aquí vemos, por el contexto, que Jesús es tanto la provisión como el proveedor de agua viva. Y eso lo vemos claramente en Juan 4. Vamos allá, por favor, vamos a leer este pasaje. Ya pasamos por allí. Juan 4, versículo 10. Hablando con aquella samaritana, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y Él te daría agua viva. Maravilloso. Luego leemos en los versículos 13 y 14 de Juan 4, que Jesús les dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Pero luego dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vemos ese patrón en el Nuevo Testamento. Por eso convenía que él se fuera. Más adelante, cuando leemos Juan 16, versículo 7, Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Luego en Juan 13, ¿verdad? También, los versículos 13 al 15, también mencionan esta realidad de la venida del Espíritu Santo y su obra. De esa manera, hermanos, desde entonces hasta hoy, todo el que tiene sed y va a Jesús y bebe, cree en Él, es decir, que cree en Él como el Mesías, lo sigue y obedece, ¿qué ocurre? Esta persona sacia su alma de la sed espiritual. Nadie ni nada puede hacer esto, solo Cristo. ¿Cómo reaccionaron entonces la audiencia? Vamos a ver. Lo primero que vemos es que hay una intención, una búsqueda de identificar quién es Jesús. En versículo 40 de Juan 7 leemos, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Pongamos en el contexto nuevamente. Nadie habla así. Y dicen, este es el profeta, dijeron algunos. ¿Y quién es el profeta? De nuevo, el contexto nos lo dice Deuteronomio 18:15. Este es el profeta como Moisés, una referencia al Mesías. Deuteronomio 18:15 y versículos 18 al 19. Hechos 3:22 y 23, vemos también en ese pasaje como Pedro habla de esa misma realidad como una referencia al Mesías. Dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro aplica ese profeta que había de venir, el profeta que había de venir como Moisés, de Deuteronomio 18:15,
y 18 y 19 a Jesús. Entonces, algunos dicen, este es el profeta. Pero vemos que luego, en versículos 41 y 42, otros decían, este es el Cristo. Pero inmediatamente algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Qué decían otros? Bueno, otros decían, es el Cristo. Este es el Mesías. Recordemos, Cristo significa Mesías. Y sin duda, la invitación de Jesús en conexión con el agua viva los llevó a esa conclusión. Nadie habla así. Nadie habla así. Sin embargo, otros, sabiendo que era Galileo, como acabamos de leer, descartaron esa posibilidad. Aunque Jesús era de Belén, de Judea. Vivió en Galilea, pero él era de Belén, de Judea. Entonces, aún más importante, cuando nosotros vamos atrás, Juan 3:13, hermanos, Juan 3:13, dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Más allá de Galilea, más allá de Belén de Judea, Jesús era de arriba, pero ellos no los podían identificar, lamentablemente. Y obviamente esto genera un cisma. Versículos 43 y 44. Versículos 43 y 44. Vemos que hay un cisma, es decir, una disensión, una división. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Jesús es el problema. A causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Evidentemente, hermanos, vemos una respuesta de incredulidad. Es más, ya habían intentado eso, pero sin éxito. Querían arrestarlo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Juan 7:30, en la misma conversación, en la anterior conversación, Juan 7:30, leemos, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Ellos querían hacer lo que fuera con Jesús, pero ellos no lo harían, sino cuando Dios lo determinara. Él es soberano. Y obviamente muestran incredulidad. Y eso trajo obviamente también una impresión específicamente en los guardias. Versículos 45 y 46 dice, los alguaciles o los guardias del templo vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Ellos lo habían mandado a arrestar a Jesús. Se regresan a ellos y los alguaciles responden, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo que veníamos diciendo, nadie ha hablado como este hombre. Jamás, dice, jamás, nadie. Hermanos, aquí vemos el vacío en las manos de estos guardias, pero su corazón lleno de algo que ni siquiera podían explicar por sus ideas preconcebidas. ¿Quién es este? Nadie ha hablado así. Ellos pudieron arrestar a Jesús, pero sus palabras, noten lo que dice el versículo 46. No fue un milagro, no fue X o Y, fueron las palabras de Jesús que se le impidieron. Hermanos, quedaron paralizados ante sus palabras, paralizados, congelados. Comprendieron que él era más que un profeta, era algo más, y no les quedó otra alternativa que regresar a sus jefes con las manos vacías. No les quedó otra. No les quedó otra. Y eso obviamente genera una gran indignación en la élite judía. Los líderes culpan de una vez a la policía del templo de engañados, y obviamente por implicación
Acusan a Jesús como engañador. Este es un falso. Vea, versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? Y luego vemos un estándar aquí. Nota el versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En otras palabras, el estándar de verdad está en nosotros. Acá arriba, los líderes judíos, nosotros controlamos la verdad. Si alguno de nosotros cree, entonces es que él es verdadero. De lo contrario, no. Impresionante, ¿no? Wow. Obviamente esta acusación, engañado, engañador, revela la injusta explicación que tenían los líderes religiosos de Jesús sobre su persona, sobre su obra, sobre sus palabras, sobre su enseñanza. Y esto es evidente en ese arrogante estándar. ¿Acaso alguno de nosotros ha creído eso? Tenían a la verdad andante y ellos la definieron como a un engañador. Y luego hacen un juicio horrible, que no hace más que demostrarnos la misma realidad que ocurrió en el Antiguo Testamento, en tiempo de los profetas, cuando todos los líderes estaban corrompidos, estaban totalmente pervertidos y no cuidaban de las ovejas. Fíjese el versículo 49, dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo líderes espirituales pueden decir esto? Juicio despiadado que hacen contra las ovejas de Dios. Pero lo maravilloso de esto, hermanos, es que aparece Nicodemo, ese discípulo aún secreto, y por medio de la ley pidiendo justicia. Leamos, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era parte de la élite de Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, varones hermanos, ¿qué injusticia ha cometido? Oh, seguro en ese momento los celos de estos líderes estaban por las nubes. Pero ¿cómo responden? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cómo? ¿Qué hacen aquí estos líderes? Nicodemo reclama justicia, según el estándar de ellos mismos, de la ley de Moisés. Sin embargo, sus colegas lo reprenden, acusándolo de Galileo. ¿Eres tú también Galileo? Obviamente, es una manera de decirle que por lo menos, ¿acaso tienes tu simpatía con él? Porque estás en contra de nosotros, desde ya estás en contra de nosotros, ¿no? Obviamente Nicodemo no era Galileo, era un gran rabino de Jerusalén. Y obviamente con esa pregunta que conlleva un prejuicio regional, hay que entender en el contexto que aquellos judíos de Jerusalén, de Judea, se creían mejores que los de Galilea, porque estaban rodeados del templo y todo ello, ¿no? Entonces implican aquí que Jesús es un hereje, es que ni profeta es. Y luego hacen una imprecisión impresionante, porque esto no es realidad, esto no es la realidad. Sí hubo profetas de Galilea. Tenemos, por ejemplo, a Jonás, segundo de Reyes 14:25, nos muestra que él era de esa región del norte de Israel. Y se puede hacer también el mismo caso para otros profetas. Vean hasta dónde llega el hombre por justificar su maldad. Entonces, he allí Jesús enfrente de ellos,
¿Qué hacen ellos de la realidad de Jesús? ¿Qué hacemos nosotros de la realidad de Jesús? Hermanos, esta realidad que leemos en Juan 7:37 al 52, al menos nos ha enseñado grandes verdades para nuestros días, para la iglesia. Lo primero, y probablemente lo más importante que vemos en este pasaje, es que Él, Jesús, es la fuente de saciedad. Y si nosotros no tenemos esto claro, hermanos, siempre viviremos con sed. Siempre andaremos sedientos. Los judíos guardaban la fiesta de tabernáculos pidiendo la lluvia que les traería la vida terrenal. Así como lo hizo cuando sus ancestros vagaban por el desierto. De la peña, de esa roca, les dio agua. Pero también los judíos lo hacían con la esperanza de que Dios les diera la saciedad espiritual que traería la era mesiánica. Lo que era esperanza para ellos con todas esas celebraciones en ese momento, ya era una realidad allí, hermanos, estaba presente de ellos, allí, en medio de ellos. Pero lo ignoraron, lo descartaron por sus ideas preconcebidas. Y hoy, hermanos, pasa lo mismo, lamentablemente. Aún Jesús llama e invita, pero muchos no van a Él. Hoy Jesús, hermanos, nos invita a todos a ser saciados. Creer en Jesús, seguirlo y obedecerle. Vea lo que hace, nos libra del pecado y su condena, nos perdona, nos libra de nosotros mismos, de nuestro ego y las malas decisiones, nos transforma en mejores personas, nos da una perspectiva espiritual de la vida, nos da una esperanza viva de una vida eterna en los cielos, perfecta, nos da sentido y propósito en esta vida. Y hermanos, no hay nada mejor que esto en esta vida. Amén. Es ahí la saciedad. Para todos. Juan 4, 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cristo es la respuesta, hermanos. Cristo es la respuesta para todo. La pregunta es, ¿por qué lo dejaríamos? ¿Por qué le daríamos la espalda? ¿Por qué no le seguiríamos? ¿Para tratar de saciarnos con lo material, donde no hay saciedad, donde siempre viviremos sedientos? No tiene sentido. Hermanos, pese a haber experimentado su presencia y palabras, muchos judíos en este texto no creyeron en Él. Unos dudaron, otros se opusieron, pero prácticamente todos se ahogaron en su ego y en su orgullo. Lo mismo ocurre hoy, tanto en cristianos como no cristianos. Hermanos, es imposible seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos. Es imposible. Noten lo que dice el texto: si alguno tiene sed. La invitación de Jesús es: reconoce primero que me necesitas. Es un hecho, aunque no lo reconozcas. Todos necesitamos de Dios. Todos. El hombre es el que no lo reconoce, no lo quiere reconocer. Quiere obviarlo y obviarlo y obviarlo y llenarlo con todas las cosas materiales que le pueda ofrecer este mundo. Si alguno tiene sed, ¿tenemos sed? ¿Tenemos sed? Preguntamos. Venga a mí y beba. Esa es la invitación. Y es aquí donde no todos llegan porque priorizan en quién, en sí mismos. Entonces, para ir a Cristo, tenemos que autonegarnos e ir a beber de su agua. La invitación de Jesús requiere que todos reconozcamos nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de redención y regeneración. Y esto aplica para cristianos y no cristianos. No cambia. No podemos caer en el error de pensar que, bueno, ya yo obedecí
ese llamado al Evangelio y ya está, todo está listo. No, es una invitación constante a beber de Él, es decir, a creer en Él, oír su voz y seguirlo, negándonos día tras día, hasta que partamos de esta vida o hasta que Él regrese, lo que llegue primero. Beber del agua que ofrece Jesús, repito, es creer en Él, seguir sus pisadas y su voz todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra. Y de nuevo, esto requiere, hermanos, constante introspección, autonegación de cada uno de nosotros. Pero no considere esto como inalcanzable o imposible. Hermanos, Cristo es la respuesta. No estamos solos. El Señor nos invita y nos ayuda a ir a Él. No hay nada mejor, hermanos, en esta vida que ir y permanecer en Cristo. Amén. Amén. Él es la fuente de saciedad. Por último, hermanos, también vemos otra realidad muy importante aquí. Y es la fuente, que Él es la fuente de separación. Y a simple lectura esto puede parecer raro, ¿cómo es que Jesús es la fuente de separación? Si Él es la fuente de unidad, oh sí, totalmente, estoy de acuerdo con ello. Pero una cosa va con la otra. Hermanos, el mundo de Jesús no es tan diferente del nuestro. En aquellos días había personas que no querían a Jesús. De hecho, querían matarlo. A cada esquina querían apedrearlo. Querían deshacerse de Él. O por lo menos, querían arrestarlo. Quitarlo de la vista. Déjenos celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y lo mismo ocurre en nuestros días. Lo mismo ocurre en nuestros días. Donde sea que esté presente Jesús, nótese bien, donde sea que esté presente Jesús, habrá división. Juan 7:43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Él. Pero vamos a ver, ¿qué disensión es esta? Bueno, habrá quienes crean en Él y quienes no. Ahí se marca la división. Habrá quienes creen en Él y quienes no. Y esto es una realidad en diferentes áreas. Nótese esto, por ejemplo. En el mundo, lo secular se separa de lo espiritual. En cuanto a cosmovisión, las religiones se separan la una de la otra. En cuanto incluso al cristianismo, ya evaluando el cristianismo como religión. En cuanto al cristianismo, tradiciones se separan la una de la otra. O sea, denominaciones y demás. ¿Ok? Organizaciones, cultos y demás. ¿Ok? En la iglesia del Señor, vamos más a otro nivel. En la iglesia del Señor, miembros se separan del uno del otro por diferentes razones. Por ejemplo, por el pecado, opiniones, doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vamos a otro nivel más bajo, en la familia, ¿qué pasa en la familia? Miembros se separan del uno del otro. Todo lo que mencioné, hermanos, por la fe en Cristo. Todo por Cristo. Lea conmigo Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice Jesús. ¿Cómo? He venido a traer espada, dice Jesús. Porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haga su vida en este mundo la perderá. ¿Más claro? Lucas 2, 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué
quiero si ya se ha encendido? Dice Jesús. Es una realidad. Ahora, estas disensiones, por supuesto, no se deben a Jesús per se. Él es la solución, evidentemente, sino al hombre que elige al hombre. Ese es el problema. El hombre elige al hombre en lugar de elegir a Jesús. Eso es lo que pasó aquí en Juan 7 y todavía pasa hoy en todos los estratos que mencionábamos. Lamentablemente, ocurre dentro y fuera de la iglesia. Entre los miles que estaban reunidos en aquella fiesta, dice que solo algunos creyeron que Jesús era el Cristo. Y por su fe, ¿qué ocurrió? Se separaron de los demás que no creían. De la misma manera, nosotros los cristianos, nótese bien, sin salir del mundo, sin prejuicios al mundo, sin dejar de ser luz al mundo, sin evangelizar al mundo, debemos separarnos del mundo. ¿Amén? Esto es claro, hermanos. No podemos tener comunión con las tinieblas, no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. Debemos separarnos del mundo, de nuevo, sin salir del mundo, sin evangelizarlo, sin dar nuestra luz, etcétera, etcétera. Estas son separaciones inevitables y que el Señor provoca, nótese bien, que el Señor provoca para salvación. Esto es lo que Dios tiene detrás, esto es lo que Cristo tiene detrás para todos nosotros. Salvación, salvación. Sin embargo, hay una disensión evidentemente que el Señor no prescribe, sino que condena. Es la que ocurre en su cuerpo, en la iglesia. Esa disensión obviamente no la prescribe Él. Y Cristo es la solución para ese tipo de disensión, presentes o futuras. ¿Por qué? Porque Cristo es uno. La iglesia es una. La fe es una. Por lo tanto, nosotros debemos ser uno con Cristo. Eso es claro. El problema ocurre cuando obviamente se desplaza a Cristo o personas inventan Cristos diferentes. Este es Cristo, este es mi Cristo que se acomoda a mis preferencias, ¿verdad? Y eso ocurre lamentablemente dentro de la iglesia universal. No debe ser así. Obviamente, no podemos caer en ese error. Y el apóstol Pablo nos lo deja claro en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces hay que aclarar ese otro lado de la moneda. Sí, hay separación, pero por definición hay entonces unidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, para concluir, Jesús lo es todo. Él es la fuente de saciedad y separación que nos da vida verdadera. Una vida plena, con sentido y propósito, una vida eterna desde este lado de la eternidad. Ya podemos experimentarla, ya podemos saciarnos, pero solo permaneciendo en Cristo. Amén. Hemos visto, hermanos, la predicación de Jesús, un mensaje tan significativo que ofrece una realidad presente en medio de miles de personas esperanzadas al futuro. Vimos la reacción a Cristo, como miles de personas por su ego y orgullo prefirieron permanecer en sed desértica espiritual. Y lo mismo ocurre hoy. Y por último vimos la realidad de Cristo. Él es nuestra fuente de saciedad y de separación. Hermanos, Él lo llena todo y nos separa del mundo para unirnos en su cuerpo, la iglesia, con Él y para Él. Permanezcamos en Él. Amén. Amén. Oremos. Eterno y glorioso Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, gracias le damos, bendito Dios, por su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por enviarlo a este mundo, por y para nosotros. Gracias, bendito Dios, por ese amor que Él nos demostró con cada palabra, como también en su ministerio, como también en la cruz. Gracias, buen Dios, por recordarnos en esta mañana que Él lo es todo, que Él es nuestra fuente de saciedad y la fuente de separación para nuestra salvación. Bendito Dios, le rogamos, Padre eterno, que ayude a cada uno de nuestros corazones
a cultivar esa realidad, para que se le demos toda la honra y gloria que usted merece, bendito Dios, para que experimentemos, bendito Padre, esa saciedad que solamente hay en Cristo Jesús, su Hijo amado, y en su nombre oramos y damos gracias. Amén. Amén. El Señor bendiga.